cosecharás tu siembra. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Yo creo que ustedes me pueden ayudar a predicar, ¿vale? Me ayudan a predicar ustedes. El que encuentre Gálatas, porfa, le agradezco, ya que no tengo la lámina, pero aquí tengo la Biblia. Gracias a Dios. Gálatas 6, del 7 al 9 dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo, ya conmigo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, ya conmigo, a su tiempo, segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. ¿Puede cerrar sus ojos? ¿Me puedo quitar la chaqueta? ¿Me permiten? Hacer algo que de pronto quise hacer alguna vez y estirar la chaqueta. Siempre quise hacerlo, pastor. Cierre sus ojos, vamos a orarle a Dios. Dios, te damos gracias por esta mañana, por este día, porque este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este título, yo me acuerdo cuando el pastor Edgar dio la palabra profética. Y quisiera preguntarle a alguien aquí, ¿me acuerda la palabra profética que a mí se me olvidó y me dio amnesia? ¿Alguien de aquí? No, que no sea la pastora Emily. A ver, alguien de la congregación. Ajá, habla de cosecha. ¿Cuál era el versículo? Ajá, era el año de cosecha. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo? ¿Salmo qué? ¿Salmo qué? Bueno, ahorita lo leemos. Yo lo tengo acá. Y Dios nos dio una palabra profética a través de nuestro pastor y hablaba de que este es el año de la... Dígalo con convicción, ¿el año de qué? Y el pastor una vez me dijo, Guille, para que, hijo, pues él me dice, hijo, para que prediques en abril. Y dije, pastor, pues ahí tengo una prédica que el día que tú dabas la palabra profética, a mí se me vino ese nombre de una novela que se llama Cosecharás tu siembra. Una novela en el año 91, italo-argentina. Dos jóvenes se enamoran en medio de la mafia italiana, la política, la droga y todo esto, lo que maneja la mafia, el narcotráfico. Y ellos tuvieron que luchar por tener su amor porque él era pobre, ella era la hija del mafioso. El mafioso mató a los papás del joven. Y él quería vengarse, el papá de ella, pero cuando se entera de que el papá del cual él está enamorado es, o sea, su futuro suegro, es el que mató a sus papás. Y investigando bien, porque yo me vi la novela, tiene 121 capítulos, la dieron en Telecaribe, yo tenía 11 añitos. Hace rato, sí. Gracias a Dios porque él me rejuvenece como el águila. Tiene 121 capítulos y yo me la veía y veía cómo ellos luchaban por su amor, pero quería investigar el por qué el nombre Cosecharás tu siembra, esa novela. Y decían de que todo lo que las personas, las decisiones, sembramos, todo eso que sembramos, pues hay una cosecha, hay un resultado. Y el resultado de ellos querían acabar más que todo ella se rebeldizó en contra de su padre y quería acabar con esa mala racha que venía arrastrando su familia de malos hábitos, de la droga, de la mafia. Decía, no, yo quiero romper con eso. Y de pronto nosotros nos ha pasado así. No hemos tenido de pronto una generación de las mejores familias y hemos arrastrado hábitos de nuestros abuelos, hemos arrastrado hábitos de nuestros padres y mire cómo Dios se encarga de poner la luz. Hemos arrastrado malos hábitos. Y estamos empezando a sembrar algo que no hace parte de lo que Dios tiene para nosotros, para nuestro propósito. Y estamos cosechando lo que Dios no quiere que cosechemos. ¿Ok? ¿Sí me escuchan bien?
Entonces, investigaba la novela y ellos trataban de eso. Y siempre hay una ley que se llama causa y efecto, ¿cierto? Y esta novela hace referencia a eso, lo que cosechas, tú siembras. Y me gustó porque cuando investigaba, hablaban del versículo bíblico. Vaya, ¿por qué no le da un aplauso a Dios? Yo sé que tú siempre me escuchas. Y eso implica que las decisiones, las acciones, que es lo que sembramos, tarde o temprano trae sus consecuencias. Y es la cosecha. Entonces les decía que la protagonista se rebeldizó, quiso romper ese destino establecido por la siembra de su familia o la mala siembra de su familia. Más que todo su padre, que era un padre mafioso, y quiso romper con eso. El libro de Gálatas, capítulo 6, todavía no hay imagen, pero vamos a buscarlo aquí. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 9, dice, porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Quién quiere segar vida eterna? Empieza a sembrar en el espíritu. Según de Corintios capítulo 9, versículo 6, también nos enseña algo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, diga conmigo, siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Y ahí voy a dejarlo ahí porque ahorita eso lo voy a usar para al final. Pero la Biblia me enseña que si tú siembras generosamente, así vas a cosechar. Y a veces pensamos, Pastor Camilo, de que yo tengo que cosechar una cosecha abundante donde no he sembrado nada. Dígame, si usted siembra limón, ¿qué va a recoger, Pastor Camilo? Si sembramos odio, no pienses recoger amor. Y ahora te voy a hablar de 3 personas que sembraron equivocadamente, pero en la misericordia de Dios, porque hay una misericordia de Dios, nos lleva a tener una gran cosecha. Termino aquí con Job, estoy haciendo la introducción, como me enseñó mi pastor, hay que hacer introducción. Job capítulo 4, versículo 8. Y era un pasaje bíblico que de verdad yo creo que he leído muchas veces, pero me sorprendió cuando empecé a hacer este estudio. Job capítulo 4, versículo 8, porque lo pasamos por alto. Y Job está hablando, diciendo, Elifaz a Job le está diciendo, yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Mire lo que dice, yo he visto que los que siembran iniquidad, cultivan iniquidad y siembran injuria, eso mismo cosecharán. Lo que te decía, no puedes esperar tener una buena cosecha cuando estamos sembrando mal. Yo no soy agricultor, hay alguien aquí agricultor que de pronto pues sea más experto que yo y diga que lo que yo estoy diciendo no es. Pero el agricultor cuando está sembrando, él le pone cuidado. Él tiene que estar pendiente de la semilla. Y a mí la palabra me enseña que un día el sembrador salió a sembrar, iba por el camino y empezó a tirar semillas. Y unas cayeron en un mal terreno y otras cayeron en buen terreno. Y yo no. Dios quiere en esta mañana que usted sea un buen terreno de esta palabra que Dios le está sembrando en esta mañana. Y que usted empiece a dar fruto al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Como ahorita te voy a explicar de alguien que sembró en una tierra donde nadie esperaba que hubiera una gran cosecha. Entonces, como les decía ahorita, pregunto, ¿cuál es el pasaje bíblico o la palabra profética que Dios nos dio como congregación para el 2026? Ya había algunos ahí preguntándole a la guía y eso no está en la guía. Salmo 126 del 5 al 6. ¿Qué dice Pastor John? 126 del 5 al 6.
Hay una versión que me gusta, está en la TLA. Préstame mi celular, amor. No, el mío. Ven, yo lo busco acá. Si me ayudan, porfa, Salmo 126, pero la versión TLA, mientras que me sale aquí la pantalla. Si no, yo lo busco acá, tranquilo. Me gusta esta versión. Si usted la encuentra primero que yo, genial. ¿Cómo dice? Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. ¡Wow! Yo estuviera dándole un aplauso a Dios. Esa fue la palabra profética que Dios nos dio como congregación. Mire, si usted no se aferra a esa palabra, ¿cómo usted va a esperar una cosecha? Si se nos olvida, ya estamos en abril y se nos olvidó lo que Dios nos dio en diciembre. Y no lo tome como regaño, tómelo como una exhortación, porque Dios me dio el don de la exhortación. Pero queremos tener una gran cosecha y Dios ya nos dio una palabra y nos dice que caminemos bajo esa palabra, pero nos pasa como Pedro y se nos olvida que Jesús le dijo ven y no caminó sobre esa palabra, empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar y así nos pasa, empezamos a mirar lo que nos está pasando en el día a día, empezamos a ver que Pedro se pega y el otro se están dando, se están diciendo y nosotros como iglesia que cuando Dios nos dio una palabra y nos empezamos a hundir. Y es cuando venimos, Señor, ayúdame. Y empieza, como siempre, mi Señor tan misericordioso, Él nos va siempre a sacar del lodo donde nos metemos. ¿Alguien de aquí Dios lo ha sacado de un lodo? Yo soy el único pecador. ¿No crees que a mí también se me ha olvidado? Pero Dios me empezó a recordar, mire, yo les di una palabra. Y lo que con lágrimas sembraron, porque nos ha costado. No es fácil. Ahorita les decía, me gustan los retos. Dios sabe que me gustan los retos, que me gustan las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que más valoramos. ¿Usted cree que conquistar a esa señora que está ahí al frente fue fácil? Ella me veía cantando y derramaba la baba así. Pero no fue suficiente. Porque mi suegra me la puso difícil. Así como el Madrid se la puso al Bayern. Dios sabe que ama a mi suegra. Pero me la puso difícil. A las 9 de la noche tenía que ponerla en la casa. No le importaba cómo fuera, pero a las 9 tenía que colocarla allá en la casa. Cuando daba un permiso. Pero ahora los jóvenes, mi hermana, quieren salir a amanecer y hacer y deshacer. Y Dios nos guardó, gracias a Dios, hasta el día que nos casamos. Lo que sembraron con lágrimas. ¿Me puedes poner el pasaje, papi? Salmo 126, del 5 al 6. Las lágrimas que derramaron cuando sembramos la semilla Se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. ¿Cuántos dicen amén? Cantos de alegría. ¿Cuántos tienen cantos de alegría en este lugar? ¿Cuántos pueden gritar de júbilo? Porque Dios va a cumplir su palabra. Si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, yo lo creo. Y ahorita te voy a hablar del trigo. Porque dos cosas empiezan a crecer en el mundo. El trigo y la cizaña. Y son así como el perejil y el cilantro, que se parecen. A mí me mandan a comprar cilantro y perejil y me dicen, compra cilantro y me pueden volatar. No sé ni cuál es el cilantro ni cuál es el perejil. Mi esposa es la que me ha enseñado. Pero son tan parecidas, así pasa el trigo y la cizaña. Mateo 25, 14 al 30, habla de algo que Dios ha sembrado en nosotros. Diga conmigo, Dios ha puesto un potencial en nosotros, un propósito, un llamado, dígalo, un llamado.
y habla de la parábola de los talentos. Y mire lo que hace Jesús, porque Jesús hablaba con parábolas. Jesús era, no quiero decir un filósofo, pero era así algo parecido porque él le gustaba hablar con parábolas. Es más, para que se cumpliera también la escritura dice que él hablaba en parábolas. Eso era para que se cumpliera una escritura. Y dice que el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, miren lo que le entregó, bienes, ojo. A otro dio 2 y al otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, conforme a su capacidad, porque Dios nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad. Y no quiero alargar el versículo, usted lo puede leer en su casa, pero dice que el de 5 lo multiplicó. Dice, negoció con él y lo multiplicó. Y negocio, pensamos que a veces es hacer negocio, hacer plata, y no solamente. El negocio es un intercambio, un gana-gana, eso es un negocio. Y dice que lo negoció y le ganó 5 talentos, el de 2 también. Pero el de 1, ¿qué hizo? Porque a veces somos así. Y nos volvemos tan espirituales porque él se vuelve tan espiritual y dice, Señor, yo te conocía que tú eres un hombre que siembras donde no se volvió espiritual. Se volvió espiritual este hombre. Que siembras, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Porque nos volvemos así espiritual. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿qué estás haciendo con lo que yo te estoy dando? No te vuelvas tan espiritual. Mire, Dios te ha dado una capacidad y un talento. Es más, cosas que Henry hace, se las dio Dios exclusivamente a él. Y yo no las puedo hacer. Por eso la Biblia nos llama un cuerpo. Porque el ojo no puede hacer lo que hacen las piernas. ¿Cierto, doctora? O el ojo puede hacer lo que hacen las piernas. Las manos no pueden hacer lo que hace la cabeza. Cada uno de ustedes Dios le dio algo. ¿Y qué estás haciendo con ese algo? Por eso hay veces nuestra cosecha no está siendo la mejor, porque estamos empezando a enterrar esa semilla que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios queriendo darnos tantas cosas y nosotros enterrándolas. Y como le dije, nos volvemos tan espiritual. Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Mire lo que hace el miedo. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Mire, en el día final dice que cada uno vamos a rendir cuenta ante Dios. Y la de nosotros está difícil, pastor, porque como pastores tenemos una gran responsabilidad. Todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Y yo quiero que Dios me diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque eso fue lo que le dijo a los otros 2. ¿Quiénes quieren entrar en el gozo de su Señor? Apláudale fuerte a Dios. Dios quiere que recojamos una cosecha abundante. Y la siega también la podemos comparar con la venida de Cristo. En Mateo capítulo 13, no sé si me ayuda, no, esa la tienes allá, Mateo capítulo 13, si no yo la leo acá, tranquilo. Versículos del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, y vuelve a hablar del reino de los cielos. Gracias, amor. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Dígalo. No, la suegra no. Oh, ¿quién dijo suegra por ahí? Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también el trigo y me dañes la cosecha. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Diga conmigo, hasta la siega, hasta el tiempo de cosecha, hasta la venida de Cristo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Y como les decía ahorita, el trigo y la cizaña se parecen, así como el perejil y el cilantro, el perejil y cilantro. Y ellos, incluso cuando empiezan a crecer, la cizaña se ve más alta que el trigo. Pero cuando el trigo empieza a dar fruto, el peso del fruto lo empieza a inclinar. Porque cuando tú empiezas a dar fruto, tu adoración empieza a cambiar. No te vuelves orgulloso, porque te das cuenta que no eres tú el que lo hace, sino lo que Dios ha depositado. Porque tenemos que ser trigos, mantenernos humildes, inclinarnos ante el que va a recoger la cosecha, que se llama Jesucristo. Pero hay veces queremos ser cizaña y nos queremos exaltar y salir sobre encima de todo. Y porque el pastor no me puso a predicar. Yo les digo algo, yo llevo 9 años en esta iglesia y es la primera vez que predico un domingo y me fui. ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a convertir en cizaña? Tengo que ser trigo, me humillo más ante Dios para que Dios me coloque en lugares altos. Porque el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. El pastor no me miró. El pastor no me pone a predicar. Y si tú te vas a la calle, papito, allá lo que hay es oscuridad. ¿Y dónde es que puede alumbrar la luz? Aquí donde hay luz. Yo siempre digo, ser cristiano en la iglesia es fácil. Aquí en estas 4 paredes es fácil ser cristiano. Pero afuera, cuando nos toca enfrentar el día a día, cuando nos toca llegar a empresas, cierto amor, donde yo cuando creé la empresa le decía a Dios, hago un paréntesis, Dios mío, tú no me puedes mandar un cliente con plata que me pague bien, pero me manda gente arruinada. O sea, parezco David en la cueva de Adulán, puro endeudado, con depresión, con ansiedad. ¿En serio? Yo le dije eso a Dios. Y Dios me dijo que yo te puse ahí, porque ya tú sabes lo que ellos están pasando. La empresa que tengo ahora, pregúntale a mi esposa, la quebré la primera vez que la creamos. Y Dios me dijo, ya tú sabes cómo se quiebra una empresa. Tú vas a ayudar a otros a que no se quiebre. Recién casado, gracias a Dios no teníamos las 2 niñas que teníamos. Porque lo que sembraron con lágrimas, con cantos de alegría, van a recibir una buena cosecha. Tomábamos nada más sopa, 2,000 pesos de sopa tomábamos entre los dos. Y eso ni mi mamá ni la mamá de ella lo sabían. Con 2,000 pesos de sopa almorzábamos los dos. Y llegar a empresarios, gerentes y verlos llorar en el escritorio. Como una vez me llamó una cliente, que ahora trabajamos allá en esa empresa. Me llama llorando, ¿usted es el que me puede ayudar? Y dije, ¿está loco? Yo, ¿qué te voy a ayudar? Me dieron su número porque usted es la persona que nos puede ayudar. ¿Listo? Fui a la empresa de ella. Y lo primero cuando entré fue ver la plata tirada en el piso. Y ojo, yo no amo el dinero.
Porque la Biblia dice, el amor al dinero es lo malo, pero el dinero no es malo. Ojo, interpretemos bien la Biblia. El amor al dinero es lo malo, pero el dinero no es malo. Porque el pastor decía, ahora necesitamos dinero para terminar el salón. Eso no lo va a pagar el pastor. Ah, no, que yo le digo al dueño, voy a pagar con oraciones. O sea, hay que tener los pies en la tierra, iglesia. Y lo primero que vi fue tenían el dinero tirado en el piso y yo dije, uno de los activos más valiosos de tu empresa y lo tienes tirado en el piso. Así tienes tú la relación con el dinero. Porque eso es lo que está afectando nuestra relación con. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Cierro el paréntesis. Y en esta parábola, Jesús, está hablando y le dice, deje que crezcan ambos. Y así va a pasar. La venida de Cristo, Él está dejando que crezca. Pero cuando llegue el tiempo de la cosecha, Él va a decir, esto es el trigo, échenlo en mi granero. Pero la cizaña, échenla en el fuego, que arde. Lo dijo Jesús, no lo dije. ¿Ok? No me mira así como dice el pastor. El trigo se inclina por el peso de su fruto útil, mientras que la cizaña permanece erguida, es venenosa y su fruto no es comestible. Pero me gusta esto porque el trigo cuando empieza a dar el fruto es porque está madurando. Diga conmigo, maduro. Dios, ayúdame a madurar, porque hay veces somos inmaduros. Y dice que el trigo cuando madura da fruto y el peso del fruto es el que lo inclina. Porque entre más maduremos, más adoración vamos a dar. Entre más maduros seamos, más humildes vamos a ser. El trigo al madurar cambia de color, se vuelve amarillo porque está madurando. La cizaña permanece verde y oscura. Estoy dando aquí unas diferencias de trigo y cizaña. El comportamiento en la cosecha, la cizaña es más alta y siempre resalta. Quiere ser orgullosa entre el trigo. ¿Por qué? Porque es pura apariencia. Y yo siempre digo, parecer cristiano es fácil. Porque yo me he visto como evangélico, me pongo una corbata o el saco como lo tenía ahorita, me pongo la Biblia debajo del sobaco, porque la Biblia dice sobaco. Se lo puedo mostrar en Isaías. Pero bueno, vamos a hablar más. La axila. Y empiezo a caminar por la calle y todo el mundo dice, este es evangélico. Es más, miren, cuando yo vengo en el carro, pastor, yo me doy cuenta quiénes son los que van para la iglesia y quiénes no. Uno los mira y ve el normal en la moto y la vieja en la falda. Parece así al capitán Centella. ¿Por qué? Porque tener pinta de cristiano es fácil, aparentar ser cristiano es fácil. Y yo siempre digo, es mejor parecerlo y no serlo, que serlo y no parecerlo. Dígame, hermano, bueno, hoy de pronto tengo pinta de pastor, pero ¿yo tengo pinta de pastor? No, ¿verdad? Yo tengo pinta como actor de Hollywood. Yo a veces le digo a Dios, yo creo que me hubieras puesto así haciendo películas con Tom Cruise, que somos así como parecidos. ¿Por qué? Porque es mejor serlo y no parecerlo que parecerlo y no serlo. Vestir como evangélico es fácil, pero vivir como cristiano. Más que el día vi que faltas cristianas. Bien, pastor, yo me imaginé a usted, pastor Egra, bautizando las faltas. O al pastor John, que le gusta bautizar. Andrés, bautizando la falda. O la venida del Señor, la falda volando. Se fueron con el Señor. Pura apariencia. Y así es la cizaña, pura apariencia. Dios permite que crezcan juntos para no dañar la cosecha, pero el tiempo revela lo que al principio no es obvio, sino cuando dan fruto al madurar. En el juicio final, la cizaña será quemada y el trigo será recogido. Quiero hablarte de 3 personas, con esto termino,
que sembraron mal, pero en la misericordia de Dios, porque tenemos un Padre bueno. Dile a la persona que tienes al lado, tú tienes un Padre bueno. Tú tienes un Dios de misericordia. Sansón. ¿Han oído hablar de Sansón? ¿Nadie ha oído hablar quién es Sansón? Un hombre que Dios lo llamó con un propósito. Desde el vientre de su madre, Dios le dio una palabra, ¿cierto? Y le dijo, este va a ser escogido para salvar a Israel ¿de quién? Pero Sansón quiso vivir su vida loca y empezó a tener varias mujeres, porque tuvo varias mujeres, hasta que llegó una, y me gusta porque Dios le había dado un secreto. Mire, cuando Dios a ti te dio una palabra y sea algo secreto, a todo el mundo no se la cuentes. Me da pena decirte esto, pero a todo el mundo no se le puede contar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque hay muchas Dalilas, hablando espiritualmente, que quieren dañar el propósito de Dios. Y le dijo, ¿cuál es el poder de tu fuerza, Sansón? Ah, no, contigo no puedo porque no tienes el cabello, Sansón. ¿Cuál es tu fuerza, Sansón? Y Sansón le dice varias veces, porque las mujeres para insistir son buenas, ahí se quedan calladitas. Eso cuando les cae algo, parecen una gotica cayendo en la piedra. Amén. Y le dice, tanto insistir, Sansón le dice, no, mi poder está en el pelo. Yo le pregunto, ¿el poder de Sansón estaba en el pelo? Pero era un secreto que Dios le había dado bajo una palabra y él se lo reveló a quien no tenía que revelarse. Pero me gusta porque Sansón, cuando estaba en los últimos momentos, sin vista, porque le sacaron los ojos y lo pusieron como el payaso, porque eso era lo que querían hacer los filisteos, burlarse de él. Lo tenían ahí amarrado, y dice Sansón que llamó a un niño y le dijo, ven acá, ponme en las columnas. Y oró a Dios y le dijo, por esta vez, dígalo conmigo, por esta vez, una vez más, dame fuerzas para acabar con estos filisteos. Entendió el propósito que Dios le había dado. Y dice la Biblia que ese día acabó más filisteos que en toda su vida. Ese es el Dios de misericordia que tú y yo tenemos. Si tú sientes que has sembrado equivocadamente y no estás cosechando, Dios te da una nueva oportunidad hoy. Todavía estamos a tiempo, no se ha acabado el año 2026, pero también te digo, no esperes hasta diciembre para recibir la cosecha que Dios ha preparado para ti. Dios quiere dártela desde ya. Otra aquí de la pie de Manasés. Esto está en Segunda de Crónicas 33, del 2 al 13. Manasés duró varios años reinando en Israel, creo que 55 años, si no me equivoco. Pero duró. Y Manasés empezó a sembrar mal. Tanto que usted lo busca y es un rey conocido por idolatrías, por hacer mucha maldad. Tanto, dice, extrema maldad, pero un posterior arrepentimiento. Siguió los mismos, por eso le digo, cuando empezamos a arrastrar hábitos, malos hábitos de nuestros familiares, él empezó a arrastrar malos hábitos de sus antiguos, de los antepasados de él, y él quiso hacer lo mismo. Y llevó al pueblo, porque eso es lo que pasa cuando tenemos un mal hábito. Empezamos a llevar a gentes alrededor de nosotros a esos malos hábitos. Pero llegó un momento cuando ya se vio encarcelado y lo iban a quitar su reino, a destruir al pueblo. Dice que clamó a Dios y Dios lo escuchó, porque Dios siempre escucha. Mira, a mí nada más me basta que Dios me escuche, que me responda de pronto y se demora un poquito, no importa, pero si ya me escuchó, yo sé que en un día me va a responder, porque si me escucha, porque me está prestando atención.
Y si me presta atención, algún día me va a arrepentir. Puede ser hoy, puede ser mañana. Y dice que Dios le restableció el reino. Misericordia. Misericordia. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová, su Dios, y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuántos reconocen que Jehová es Dios de su majestad? Y termino con Isaac. Génesis capítulo 26, porfa, me ayuda. Isaac estaba en una tierra llamada Gerar. Y cuando Dios te coloca en un campo, no te muevas sin que Dios te diga. Tú que me ves, si Dios te puso en un campo, no te muevas hasta que Dios te diga. Si Dios no te lo dice, no te muevas, porque eso se llama desobediencia. Y si quieres mirar lo que acarrea la desobediencia, léete Deuteronomio 28. Ahí están las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Y yo no quiero recibir eso. Y él quería moverse a Egipto porque en Egipto había mucha plata, estaban los negocios, la bolsa de valores estaba buena, Bancolombia estaba ahí en Egipto. Oh. Pero Dios le dice, no te muevas. Y dice que sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué dice? Léalo. Vamos, léalo todo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué le pasó? Y tuve camionetas así como la que el pastor tiene. Pastor, bendigo tu vida por esa camioneta, de verdad, te lo mereces. Te lo mereces. Bueno, algún día vas a dar testimonio. No quiero adelantarme a eso. Pero, ¿cuántos saben que el pastor se merece lo mejor? Y la persona que Dios usa todos los domingos aquí a traernos una palabra de Dios. Nos está bendiciendo con una palabra. Yo me acuerdo cuando vine para acá, pastor, lo primero que me dijeron, allá vas a tener buena comida. Porque el pastor Edgar da buena palabra. Por eso aquí estoy, porque sé que recibo buena palabra en este lugar. Mire, ¿quién quiere ser así como Isaac? Que se enriqueció y que fue prosperado. Dígame, de verdad, ¿quién no quiere eso? ¿Ah? Que nos vaya bien. Y se engrandeció y se hizo hasta poderoso. Todo el mundo conocía a Isaac. Y tuvo ovejas, hace de vacas, mucha labranza. Y los filisteos le tenían envidia, imagínense. ¿Por qué? Porque cuando te va bien, hay gente que te da envidia. ¿Por qué? Porque la unción enamora. La unción enamora. Entonces gente dice, yo quiero tener lo que él tiene, pero no preguntan, ¿qué estás haciendo? Sino que empiezan, así como los filisteos, como, ¿pero qué? Dios le dijo, no te muevas, papi, quédate aquí. Porque yo te voy a bendecir. No sé en qué campo Dios te puso. Algunos aquí son médicos, algunos aquí son ingenieros, algunos de aquí de pronto son profesores, algunos de aquí tienen negocios. No sé en qué campo Dios te puso, pero si Dios te puso en ese campo, no te muevas hasta que Él te dé una palabra para que te muevas. Porque si Él te puso ahí, es porque te va a bendecir. Porque si Él te puso ahí, porque esa semilla va a empezar a brotar y va a empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¡Aleluya! Es el tiempo de cosechar. Colócate sobre tus pies, por favor.